Hola, mi grupo está compuesto por Enrique Matos, Letícia Hurtado, Sebastián Vega, Renato Lima, Nayara Rosa, Isadora Siqueira, Joe Enzo Gomes, Matheus Ângelo, Caterine Martínez y Dani Mamani. ¿Qué es la teniasis? La teniasis, popularmente conocida como solitaria, es una enfermedad causada por la tenia en su fase adulta. La tenia es un gusano plateuminto que tiene un cuerpo aplanado. Hay varias especies, pero solo dos causan la tenia, que sería la Taenia solium y la Taenia saginata. Los nombres de estas especies se escriben así en latín. Sin embargo, podemos llamarlas de Taenia solium y Taenia saginata. La Taenia solium es la que parasita a los cerdos y la Taenia saginata es la que parasita a los bovinos. Como veremos más adelante, en el caso de las tenias, los cerdos y los bovinos son los huéspedes intermediarios porque albergan al gusano en su fase larvaria, es decir, cuando todavía es una larva. Es importante recordar que ese gusano es hermafrodita y se reproduce solo. ¿Qué quiere decir? Hermafrodita significa que este animal tiene ambos sexos, es decir, es hembra y macho al mismo tiempo. Tiene los dos sexos, ¿no? Por lo que la tenia se autofecunda y se produce sola. El paciente desarrolla la teniosis por ingestión de carne de cerdo mal cocida. El portador puede quedar infectado por año. Aproximadamente 4 meses después de la infección, la tenia adulta libera diariamente con las heces del portador alrededor de 300.000 huevos, con capacidad de infectar a seres humanos y a cerdos, causando la cistercosis. Los cisticercos se desarrollan en el músculo y en el cerebro. 5.6 en las personas. La infección ocurre por la ingestión de alimentos o agua contaminados con excremento humano que contienen huevos. Esto se facilita por la convivencia con el portador T. solium. El gusano adulto puede llegar a medir de 2 a 8 metros y tiene un color blanco marfil. Vamos a explicar el ciclo de la tenia para ver cómo se produce la teniasis. Cuando una persona defeca en un lugar abierto sin saneamiento, deja en sus heces fecales y libera huevos de tenia o pleurlotis. Esto contaminando todo el lugar. Los bueyes o cerdos que viven en esta zona ingieren los huevos de tenia a través de la hierba, suelo o agua contaminada. En el interior del intestino, los huevos se revientan y dejan larvas. Estas larvas entran al torrente sanguíneo y viajan por todo el cuerpo de estos animales. Cuando el ser humano come estas carnes o productos contaminados, comienza a tener larvas en sus intestinos. Estas larvas pueden llegar a vivir varios meses, hasta 9 meses, y llegar a tener como 9 metros de longitud. En la fase adulta, la lombriz solitaria se fecunda y queda embarazada. Su pleurlotis lleno de huevos se desprende del cuerpo y se eliminan en las heces fecales de las personas infectadas, reiniciando el ciclo. Olá, vou falar mais acerca dos mecanismos de infecção da latenioses. Entonces, muy bien, la vía es solamente oral, ou seja, o mecanismo de infecção se dá por meio da carne porcina insuficientemente cozida e infectada com larvas de cisticercus celulare. E no caso da Taenia saginata, se dá por la ingestão da carne bovina insuficientemente cozida, infectada com larvas de cisticercus balls. En la patogenia que genera la presencia del parásito en nuestro organismo, tenemos 3 tipos de patogenia. La Actiospora-latriz, que sabemos que o parásito tiene como su habitat natural o intestino delgado do homem, em que o intestino se faz a absorção e excreção de nutrientes, que é muito importante para o sistema digestório de nosso organismo. O parásito vai apresentar órgãos para a absorção de nutrientes. Esses órgãos vai chamar micótricos, que vai passar através de transporte ativo, osmose e pinocitose. Vai haver uma competência por nutrientes com o hospedador definitivo. A ação tóxico-irritativa é a eliminação de substâncias químicas por el parásito que vai afetar ao humano, que é o hospedeiro definitivo. Pode ser um pH ácido que é capaz de irritar a mucosa intestinal, que vai dar origem a quadros inflamatórios e hipertensão de mucosa. A ação traumática, a qual está dada por las estruturas de gancho do parásito,
que vai generar dano. As respostas imunes existem lá consequentemente produção de imunoglobina A, solamente quando existe um parásito adulto de tênia em um intestino delgado. Essa secreção de imunoglobina A vai evitar a aderência de outro parásito à mucosa intestinal, por isso só vai existir um parásito, solo uma solitária, la tênia. Manifestações clínicas. Pode causar mal-estar abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, estranhamento, calambres intestinais, câmbios no apetite, alteração, mal-estar general, como indisposição, fadiga, perda de ar, de peso, signos nervosos como insônia, irritabilidade, inquietude, mareio e debilidade. As tênias adultas que se alojam no intestino geralmente não causam nenhum síntoma, mas podem causar moléstias abdominais, diarreia, perda de peso. A presença da tênia solitária na parede intestinal pode causar hemorragia e conduzir a produzir e liberação de pouca ou demasiada mucosidade. A tenianha tem mais probabilidade de provocar os sintomas abdominais, como náuseas, vômitos, diarreia, entre os outros. Assim, a tênia do pescado tem sua infecção geralmente assintomática, pero pode haver os sintomas e signos como signos gastrointestinais leves e os sintomas podem causar anemia megaloblástica porque absorve vitamina B12, o que pode provocar uma obstrução intestinal ou enfermidade da vesícula biliar. A teníase pode causar complicações quando a gusão obstrui o apêndice, o conduto biliar comum ou conduto pancreático. Em alguns casos, podem retrasar o crescimento e desenvolvimento dos ninhos, provocando irritabilidade, inquietude e baixa produtividade em los adultos. La neurocisticercose vendería a ser la condición de los cistos en forma de lava del mito de la tena solo, que afecta el sistema nervioso central, que vendería a ser el encéfalo y la medula espinal. También va a causar tonturas, convulsiones y en peor de los casos va a aumentar el líquido en el cerebro y va a causar una hidrocefalia. El diagnóstico de la tena solo es hecho por un exame microscópico de las heces para detectar la presencia de huevos y proglotides. Puede ser por tomografía computadorizada o por resonancia magnética. También se hace pruebas serológicas y con pacientes en el sistema nervioso central con síntomas. Também na infecção intestinal com gusanos adultos de la tena sola, generalmente se pode diagnosticar mediante o exame microscópico da amostra de heces e identificação de ovos ou proglotides, como já havia dito. Pero os ovos são indistinguíveis de la tena saginata e tena asiática. Os ovos de tena sola estão presentes em menos de 50% das amostras em heces com pacientes com cisticercose. O diagnóstico de neurocisticercose generalmente se realiza quando com uma tomografia, como já havia dito, e ressonância magnética para avaliar os sintomas neurológicos. O exame cuidadosamente pode mostrar nódulos sólidos, cisticercos, quistes calcificados, lesões reforçadas com anillos ou hidrocefalia. Os imunoensaios enzimáticos de los Centros para o Controle e a Prevenção de Enfermidade venderiam utilizar as amostras e também são específicos e muito sensíveis para os imunoensaios enzimáticos, especificamente quando há lesões e o sistema nervoso central. Sensibilidade é menor quando há solo quiste. Medidas de control. Las medidas de control son educar a la población, educación médica, haciendo conocer sobre las características de la enfermedad y el mecanismo de transmisión de la enfermedad y la higiene que se debe de tener en los alimentos y también la higiene personal. Ahora, el sistema de saneamiento mejorado sería poner fin a la defecación al aire libre. El otro sería eliminar los mataderos de cerdos que no cuentan con un registro de sanidad. Mejoramiento de la inspección y los procesos de elaboración de los productos cárnicos. Mejoramiento de la ganadería porcina. Ningún cerdo en libertad para evitar la propagación y ya que se encuentran en las heces de dicho animal. Desparasitación a la comunidad. Debe hacerse un tratamiento masivo de la población humana contra el parásito, lo cual disminuye al corto plazo la prevalencia de la teniasis. Intervención de los cerdos, vacunación y tratamiento antihistamínico. Ahora,
Por último, sería extremar las medidas de viaje a lugares y zonas donde la presencia de teniasis es habitual. Lavarse la mano con agua tibia y jabón antes y después de ir al baño, o también antes de cambiar pañal o manipular o servir los alimentos. Profilaxis. La infección intestinal por Taenia solium se llega a prevenir cocinando cortes de carne a 63 grados, 145 Fahrenheit, tomando en cuenta que la medida de un termómetro para alimentos colocado en la parte más gruesa de la carne y permitiendo luego que la carne repose durante 3 minutos. Antes de cortarla o consumirla, el cerdo molido debe ser cocinado a 71 grados, 160 Fahrenheit, tomando en cuenta que la carne de cerdo picada no requiere un periodo de reposo. La identificación del tratamiento de la Taenia solium en un adulto es la medida importante de la salud pública para poder prevenir una cisticerdosis, tomando en cuenta que la Taenia solium en su intestino y luego se contamina en los alimentos a través de un mal saneamiento, a través del huevo de las heces, tomando en cuenta que al viajar en las áreas endémicas con malas condiciones sanitarias, la gente debe de tener cuidado de evitar los alimentos que puedan estar contaminados con heces y evitar la carne de cerdo cruda como debe de ser, no consumirla de forma inadecuada. Una forma de prevenir las infecciones es cocinando la carne a temperaturas adecuadas. Se debe de utilizar el termómetro, como ya se mencionó, pero de alimentos, para medir la temperatura interna de la carne cocinando. No se debe de probar la carne hasta que esté cocida, porque podemos llegar a tener estos tipos de parásitos en nuestro organismo. No pruebe la carne hasta que esté cocida, como ya se ha mencionado. De acuerdo a los Estados Unidos o a la agricultura en los Estados Unidos, se ha dado que es recomendado que la carne tenga unos cortes específicos que lleguen a ser, los cortes enteros deben ser excluidas de aves. Cocinar por lo menos a 145 Fahrenheit, 63 grados. La temperatura debe ser marcada a través del termómetro de alimento. Para la carne molida, como se mencionó, no tiene que tener un reposo. La cocción perfecta llegaría a ser a 160 Fahrenheit a 71 grados. La carne molida no requiere el tiempo de reposo. De acuerdo a los Estados Unidos, a la agricultura de los Estados Unidos, el tiempo de reposo de la cantidad del tiempo es permanentemente del producto de la temperatura final. Después de que se ha sacado la parrilla o el horno a través de otras fuentes de calor durante estos 3 minutos, después de que la carne se para a la fuente de calor, la temperatura permanece constante, tomando en cuenta que nosotros no tenemos que tener muchos privilegios, tenemos que asistir al médico cuando llegamos a tener estos síntomas o estos problemas con el parásito de la Taenia solium, tomando en cuenta aparte que debemos tener un buen saneamiento de las heces fecales y aparte de eso debemos de cocinar la carne adecuadamente y no comerla cruda. Es evidente que Bolívia es un país que ha estado a la vanguardia en el estudio del complejo teniosis y cisticercosis en todos sus aspectos, por lo que actualmente se encuentra con conocimiento para establecer estrategias nacionales de prevención y control y en su momento de eliminación de esas enfermedades. Para ello, es necesario considerar el mejoramiento y la introducción de infraestructura sanitaria básica, así como tener programas apropiados de vigilancia epidemiológica, activa con la participación tanto de los servicios locales de salud y regulación sanitaria y educación, como de la población habitual que ocurrió en Europa Occidental, donde a principios del siglo la teniosis era frecuente, después de la introducción con la infraestructura sanitaria, de un mejoramiento y control de ganado bovino y la aplicación de programas de salud y educación, se logró su eliminación. No debemos olvidar que el gusano adulto es el blanco óptimo de ataque, ya que su desaparición significaría un considerable descenso en la infección. Además, es la fase parasitaria más crítica en el ciclo de vida de estas zoonosis y a la vez la más vulnerable para establecer las alternativas de prevención y control. Este fue nuestro tema, espero que le haya gustado mucho, hartísimo y entendido todo lo que queremos transmitir aquí. En base de todo, hemos estudiado aquí y estoy seguro que a partir de ahora os cuidaréis muy mejor. Y también que vuestro comportamiento a partir de ahora será diferente. Ahora, ¿qué tal si nos ayuda a difundir esta información compartiendo nuestro video en tus redes sociales?
También puedes entrar al sitio de la universidad y ver las demás exposiciones de mis colegas.